Shalom, estamos en vivo aquí desde Roca Eterna. Shalom. Deme un minuto mientras edito la publicación para que se ponga pública y todos puedan verla. Ahí está. Así es que bienvenidos a todos a Roca Eterna, nuestra transmisión de la Parashá Tzva de esta semana, que se encuentra en Levítico. Pero antes de entrar a la Parashá, como usted ya sabe, voy a hacerle los anuncios que tenemos para este fin de semana. Como usted ya sabe, estamos por cumplir en el mes de abril 2 años de estudiar la Torah. Para nosotros es muy importante. Quizás usted dirá, bueno, yo ya tengo 5, yo ya tengo 10 o no sé. Pero para nosotros estos 2 años tienen mucho significado. Y de verdad que estamos súper agradecidos con el Eterno por habernos mostrado el camino de su Torah y por habernos mostrado la senda por la cual nosotros debemos de andar, que es a través de sus mandamientos. Así es que por eso es que estos 2 años es un motivo de celebración y vamos a estar celebrando nuestros 2 años de como congregación empezar a estudiar la Torah. Yo sé que aquí en la congregación hay personas que ya tienen años diferentes, pero como comunidad vamos a cumplir 2 años, como Roca Eterna vamos a cumplir 2 años y eso para nosotros es alegría. Así es que si usted puede, véngase este próximo Shabbat. Vamos a estar a las 4 con las oraciones de Minjá y a las 5 con nuestro servicio regular, y después de eso, de que termine el Shabbat, vamos a empezar a celebrar y a darle gracias al Eterno por su inmensa bondad. Porque meditaba esta tarde que no merecíamos o no merecemos la bondad del Eterno. Nuestros caminos estaban desviados de lo que es la verdad y simplemente no estábamos haciendo lo que el Eterno quería que hiciéramos y no merecíamos que Él tuviera misericordia de nosotros. Mas sin embargo Él es tan bueno y tan maravilloso que ha tenido misericordia de nosotros para encaminar nuestros pasos y sacarnos de donde estábamos para alinearnos a lo que es su Torah. Así es que por eso es que estamos celebrando y por eso es que le agradezco tanto al Eterno el que haya tenido misericordia de nosotros y que hoy estemos aquí. Y hoy estamos aquí en este lugar, pero no solamente estamos en este lugar, sino que estamos a través de todas las naciones, a través de Facebook, a través de Roca Eterna, estamos llegando a todas las naciones, que eso es también algo que tenemos que agradecerle al Eterno porque Él es bueno con nosotros. Así es que gracias a Él por mostrarnos su amor y su misericordia y hoy estamos aquí. El otro anuncio que tengo es que la próxima semana se acerca la festividad de Pesaj, así es que ya estamos en cuenta regresiva. Espero que nos estemos preparando todos para este Moedim y para este tiempo señalado del Eterno que nosotros debemos de conmemorar el Pesaj. Y yo creo que cada una de las festividades que el Eterno nos dejó son para que nosotros renovemos nuestro convenio con Él, para que una vez lo ratifiquemos una vez más y digamos que estamos comprometidos con Él. Así es que este Pesaj que viene, que será la próxima semana, el día miércoles, recuerde que el próximo miércoles no vamos a tener servicio ni transmisión, puesto que vamos a estar en los hogares celebrando la festividad de Pesaj, y el próximo jueves, un día después de Pesaj, es el Panes sin Levadura. Así es que ese día sí vamos a estar reunidos aquí. Hablaba con Yoli y el More Rico acerca del horario y vamos a estar reunidos a las 12 del mediodía, ya que Pesaj es una festividad larga y usted pues va a tener mucho que hacer para celebrarla. Entonces vamos a estar reunidos aquí a las 12 del mediodía para celebrar Panes sin Levadura. Así es que aquí le esperamos, todos los que quieran venir, nos gusten acompañar. Vamos a estar aquí el próximo jueves, día 6 de abril, a las 12 del mediodía. Así es que no se lo pierda. Recuerde, el miércoles que viene no hay transmisión porque vamos a estar celebrando la festividad de Pesaj. Así es que esos eran los anuncios que tenía para usted. Ya después usted, como escuchó el sábado pasado, tenemos Shavuot, que eso es hasta el mes de mayo y después lo vamos a ir anunciando ya cuando tengamos
nuestro anuncio hecho, pues lo vamos a publicar para que usted se prepare y si quiere venir a acompañarnos, pues ponga todo listo para que usted pueda estar aquí. Así es que sin más, vamos a empezar con el estudio de la parashá de esta semana. Yo espero que usted haya leído la parashá en casa. Solamente son 3 capítulos y se encuentra en Levítico capítulo 6, 7 y 8. Una parashá relativamente corta. La parashá pasada tenía 6 capítulos. Esta parashá tiene 3, pero tiene muchísima información. Así es que no quiero hacerle esperar más. Vamos a comenzar con la parashá Shva. Como usted vio ahí en la pantalla, yo le puse Levítico 6.1, pero en paréntesis tiene el 6.8. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos en nuestra Biblia de español que tenemos, en la que usamos regularmente, que muchas veces usamos traducciones como la Reina Valera o cualquier otra que usted use, el principio de la parashá no se encuentra en el capítulo 6, versículo 1, sino que el principio de la parashá se encuentra en el capítulo 6, versículo 8. ¿Por qué es esto? Porque en las traducciones fueron cambiando dónde iban los versículos y en el Tanaj tenemos que empieza en el 6.1. Así es que cuando yo estaba leyendo, había recordado la parashá del año pasado y dije, ok, hay que ponernos aquí bien pendientes para poder saber dónde empieza la parashá. Así es que si usted va a leer la parashá en su Biblia regular que tiene en español, va a empezar en el 6.8 en adelante. Y es muy importante que conozcamos el título de la parashá, que es Shva, y ahorita le voy a decir qué significa. Simplemente aquí le voy a dar una información general, y como usted ya vio, tomé esta fotografía de la organización de Mamá Rachel, que si usted no le ha dado like a esa página, le invito a que vaya y le dé like. Están en Facebook y tienen un grupo en WhatsApp también. Esta organización está hecha por nuestros hermanos Daniel y su esposa Beit, que tienen en su corazón un deseo muy grande, que es de juntar fondos para mandar a gente que de verdad desea estudiar y de bajos recursos a una gira a Israel. Así es que podemos nosotros ser parte de ese proyecto también. Unámonos a la página y después ellos nos van a ir diciendo cómo podemos ser parte de ese proyecto. Pero tomé esta fotografía de su Facebook, con permiso de ellos, y nos da toda la información básica, que es donde empieza la parashá, que es Levítico 6.1 hasta Levítico 8.36. Y ahí usted ve los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué significa eso? Esas son las aliyah, las porciones diarias que nosotros tenemos que estar leyendo para que podamos estar conectados durante toda la semana con lo que es la Torah de nuestro Rey y con lo que nos corresponde estudiar esa semana. Por eso usted ahí mira los numeritos. También tenemos la Haftará, que es la porción de los profetas que se encuentra, o de los escritos, que se encuentra en Jeremías 7:21 al 8:3 y Jeremías 9:22 al 23. Y en Shabbat Hagadol se lee Malaquías 3:4 al 24. También tenemos la porción de la Mishnah Netzarita, que es Hebreos 8:1 al 6. Debemos de estar leyendo todo esto durante esta semana, así es que hay que ponernos las pilas, las Duracell, para que no se nos acaben y seguir leyendo lo que es la escritura. ¿Qué significa la parashá o qué significa Shva? Shab. Es difícil de pronunciarlo, ¿verdad? Shab. Viene de ordenar. Y esto lo vamos a encontrar en Levítico 6.2, que en su Biblia, si usted lo va a leer, va a ser el versículo 9. Espero que no se haya confundido un poquito con eso. Pero si lee en el versículo 9 de su Biblia que usted trajo el día de hoy, si es que no trajo el Tanaj, dice, ordena a Aarón y a sus hijos. De ahí viene el título de la parashá Shab, que es ordenar. Ordena a Aarón y a sus hijos. Esta parashá es la segunda del libro de Levítico, pero es la número 25 en el ciclo anual del estudio de la parashá. ¿Puede creer que ya llevamos 25 parashás estudiando? Wow, se ha pasado el tiempo rapidísimo. Creo que va volando y tiene alas el tiempo, porque ha pasado, y este es nuestro segundo ciclo estudiando la parashá. Así es que esta es la segunda vez que vamos a estudiar esta parashá en específico. Esta parashá contiene 18 mandamientos,
De esos 18, 9 son performativos y 9 son prohibitivos. Y ahí en la pantalla usted va a encontrar todos los mandamientos. No se los voy a decir porque son muchos y hoy no nos vamos a centrar en los mandamientos, sino que nos vamos a centrar en otro aspecto de esta parashá, pero ahí se lo dejo por si usted le quiere tomar foto o si usted quiere el PDF, pues se lo podemos hacer llegar también. Ahí está del 1 al 9 y después va a encontrar en esta otra página del 10 al 18. Son 18 mandamientos en esta parashá. Ponga atención porque al final le voy a hacer preguntas. Así es que para que usted pueda contestar todas las preguntas. Si quiere anotar, anote para que usted tenga la información ahí en su libreta también. Esta parashá también tenemos varios temas, de los cuales yo puse aquí algunos de ellos, que nos habla acerca de la ofrenda quemada, que ahorita vamos a desglosarla un poquito más para poder entenderla. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpabilidad, las ofrendas pertenecientes al Cohen, la ofrenda de agradecimiento, la ofrenda rechazada, comer en estado de contaminación ritual, las prohibiciones de comer grasa y sangre, las partes de la ofrenda y su orden y la consagración de los Kohanim. Esos son los temas principales que yo pude encontrar en esta parashá. Pero para tener una base y poder plantarnos bien y entender lo que es esta parashá y lo que es en sí el libro de Levíticos, vamos a establecer de qué estamos hablando y de qué tiempo estamos hablando. Porque podemos leer el libro de Levíticos o Vayikra y no saber en qué tiempo, a qué tiempo nos estamos refiriendo históricamente. El escenario histórico de Levítico, dentro de lo que es la estructura del Pentateuco, es aproximadamente al año siguiente de que salieron de Egipto. El marco del tiempo bíblico está en la segunda mitad del segundo milenio, antes de la era común, más aproximadamente entre el año 1500 o 1200 antes de la era común. Y durante el tiempo que se desarrolla todo esto, los imperios que estaban en ese momento estaban el imperio egipcio, el imperio de los hititas, los pueblos, el pueblo marinero de los Ugarit y estaban los cananeos, los amorreos, los arameos y otros pueblos que estaban ahí alrededor. Para darnos una idea de qué tiempo estamos hablando. Y en sí este libro, cuando estábamos en el otro campamento y que me tocaba leerlo o que lo llegaba a leer, yo decía, ay, es que no entiendo nada. Ay, es que nada más están matando animales. Ay, es que eso ya pasó, ¿ya para qué? Y la verdad es que no le veía la importancia a este libro. Pensaba que ya todo había pasado y pensaba que ya todo había quedado atrás y pensaba yo misma, pues, ¿para qué leerlo? Siempre nos concentrábamos más en lo que era el Nuevo Testamento según nosotros y dejábamos estos libros olvidados y no le entendíamos la importancia que tenían estos libros, los libros de la Torá. Pero hoy que hemos estado estudiando nos damos cuenta de la importancia tan grande que tiene el libro de Levíticos, en especial este libro. Este libro está situado en medio de la Torá. Tenemos 2 libros antes, que ¿quién me puede decir cómo se llaman? Bereshit y Shemot. Y tenemos 2 libros después, que ¿quién me puede decir cómo se llaman? No se amontonen, nada más uno, por favor. ¿Sí? Ay, sí, todos se la sacaron bien. Los que están detrás de la pantalla también se la sacaron bien, espero. Así es que tenemos Números y Deuteronomio y el Levítico está en la mitad de lo que es la Torá. Y ahí también encontramos en este libro el versículo o la palabra que está a la mitad de lo que es toda la Torá. Así que el libro de Levítico se encuentra en el centro de la Torá y con un tema clave muy, muy importante, que es la santidad. La santidad como un atributo central de Dios y también como una necesidad esencial para el pueblo de Dios. El pueblo israelita debía ser un pueblo santo, viviendo una vida santa, distintiva ante un Dios santo. Debemos de entender la importancia del libro de Levítico para poder entender en sí lo que está escrito en el libro de Levítico.
Este libro nos habla acerca de la santidad de Elohim y de que nosotros también como comunidad debemos apartarnos para Elohim, para nuestro Rey, para nuestro Dios, para poder ser un pueblo santo y poder acercarnos a Él, tener acceso a Él. Debemos de ser diferentes y este libro establece esas diferencias. La Parashat Tzaf. Levítico contiene instrucciones divinas para el pueblo de Israel, tanto colectivo como individualmente, y establece parámetros para mantener una relación santa con Dios a través de una variedad de sacrificios, leyes y celebraciones. Lo que yo no podía entender antes era el por qué tanto sacrificio, el por qué tantas leyes, el por qué tantas fiestas. Pero hoy que hemos estado estudiando acerca de lo que es la Torá, acerca del antiguo Medio Oriente y todas estas cosas, nos damos cuenta de que tanto los sacrificios como las leyes, las celebraciones, son para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios. Nos ayudan a acercarnos a Él. Tienen un propósito, tanto los sacrificios como las leyes y todas estas celebraciones. Para nosotros poder entender todo lo que está en el libro de Levítico, tenemos que tener una noción de lo que era la mentalidad de aquella época. Entonces, hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que era la mentalidad de cuando estaba desarrollándose todo esto en el pueblo de Israel, que habían salido de Egipto y que estaban caminando por el desierto. En aquel entonces, los politeístas o las otras naciones que adoraban a muchos dioses construían templos para sus dioses, y en los cuales estos templos ellos adoraban, albergaban y alimentaban a su Dios. Cuando ellos hacían esto, esperaban a cambio que ese Dios los ayudara y los protegiera. Ellos lo hacían para obtener ese beneficio de ayuda y protección de ese Dios, por lo tanto le llevaban comida y le llevaban, lo adoraban y todo. Este templo, el que ellos construían para sus dioses, tenía que ser defendido mediante ritos mágicos contra los ataques de los demonios malignos. Eso era lo que ellos pensaban. Tenemos que defender el templo de nuestro Dios, aquellas personas que adoraban a otros dioses. En contraste con los israelitas, o sea, en diferencia de lo que los israelitas pensaban, era que debían de construir un santuario en el cual la gloria de Dios, o sea, la Kabod, estaría presente y donde Él sería adorado, puesto que Dios no necesita comida ni comodidades físicas. Por lo tanto, el santuario no necesita protección contra las fuerzas demoníacas. Más bien, el santuario que los israelitas debían de hacer necesitaba mantener una pureza ritual frente a las impurezas que pueden provenir de infracciones rituales, legales y éticas. Los israelitas, al desobedecer las leyes de Dios o actuar de manera inmoral, pueden introducir purezas en el santuario. La Torá prescribe rituales periódicos para purificar el santuario de estas contaminaciones humanas y requiere que la gente expíe sus pecados que causaron la impureza. ¿Qué le acabo de leer aquí? Bueno, que en la antigüedad la mentalidad de los pueblos era diferente a la mentalidad de Israel. En aquel entonces ellos fabricaban templos para sus dioses, y para que sus dioses estuvieran ahí y les ayudaran cuando ellos necesitaban. Pero Israel fabricó un templo para que la gloria del Eterno descendiera y morara entre ellos. Ellos entendían que si ellos desobedecían los mandamientos, su desobediencia iba a manchar lo que era el templo. La desobediencia a los mandamientos, el desobedecer las leyes, el desobedecer lo que Dios había ordenado, iba a ocasionar una mancha, la cual se podía quitar a través de algunos rituales. Podían purificar el santuario de lo que ellos habían ocasionado al santuario con su desobediencia. ¿Y cuáles eran ese tipo de rituales? Para limpiar las impurezas que afectaban al santuario, se requerían procedimientos específicos de purificación. Por lo tanto,
La peor clase de impureza no era física, sino que surge a través de la desobediencia deliberada de los mandamientos de Dios por parte del pueblo. Solo el ritual anual de purgar el santuario en el día de la expiación de todo pecado humano, junto con la cooperación del pueblo, puede lograr la presencia continua de Dios entre los israelitas. Ellos entendían que tenían que purificar el templo para que la presencia del Señor o para que la presencia de Dios estuviera entre ellos. Tenían que purificarlo. Y tenían que ofrecer algo a Dios para que esa purificación se llevara a cabo. Eso lo encontramos aquí en el libro de Levíticos. También en el libro de Levíticos encontramos que los únicos que tenían acceso a estar en el templo eran en el santuario, eran los Kohanim o los sacerdotes y los levitas, a diferencia de los otros templos mesopotámicos. En los otros templos mesopotámicos ellos realizaban exorcismos, curaciones, adivinación y encantamientos. Pero en el templo de Israel, los Kohanim eran los oficiantes de las ofrendas del sacrificio y ellos trabajaban directamente con los laicos que traían las ofrendas. Los sacerdotes también realizan los rituales de purificación y el sumo sacerdote también consultaba el Urim y Tumim para solicitar la dirección de Elohim. Así es que, a diferencia de otras culturas, en otras culturas tenían templo para sus dioses y había sacerdotes, pero tenían otro tipo de funciones. En el templo de Israel, en el templo que fue construido o en el tabernáculo que fue construido para el Dios de Israel, había sacerdotes que tenían funciones específicas, que era interceder por el pueblo, manejar la sangre, hacer los rituales, y una función muy, muy especial que ellos tenían era que eran responsables de enseñar a toda la gente los mandamientos de Elohim, o los mandamientos que están en la Torah. Esa era una función específica que los Kohanim tenían y los levitas tenían. Y eso lo encontramos en Levítico 10, del 8 al 11. Y dice, el Señor habló a Aarón y le dijo, tú y tus hijos, es resumido esto, dice, tú y tus hijos, este es un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Los he escogido para enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor le habló por medio de Moshe. Vemos que el propósito del Eterno es que los levitas puedan enseñarle al pueblo los mandamientos del Eterno. Vemos que ellos han sido escogidos con un propósito. Y el Eterno quiere que nosotros conozcamos sus mandamientos para que podamos andar en ellos y podamos vivir una vida que le agrada a Él, una vida que va de acuerdo con sus normas. Dice aquí que en el antiguo cercano oriente las diversas actividades clericales esotéricas se consideraban secretos del templo exigido por los dioses. Sin embargo, la palabra de Dios en la Torah está dirigida principalmente al pueblo. Y como mencionó anteriormente, las palabras de Dios a los sacerdotes incluso se revelan a todos los israelitas. Aunque los sacerdotes israelitas tienen ciertas restricciones, como leyes matrimoniales y contaminación de cadáveres, que los laicos no tienen, el conocimiento ritual compartido creó una unidad del pueblo y una democratización del conocimiento ritual y legal única en la antigüedad. ¿Qué le acabo de leer? Yo sé que usted está poniendo mucha atención, pero no quiero que se me pierda. ¿Qué le acabo de leer? Que en la antigüedad, esto es solo para que tengamos algo de conocimiento de cómo pensaban en la antigüedad. En la antigüedad se llevaban a cabo en los templos paganos, en los templos de los otros dioses, los sacerdotes llevaban a cabo cosas que eran simplemente que ellos conocían, el pueblo no las conocía. Era un tipo como que nosotros aquí somos los importantes y ustedes no saben y lo que nosotros les digamos ustedes lo van a hacer y jajaja, yo el mero mero y ustedes no. Pero en cambio, a diferencia de lo que sucedía en Israel, todo lo que el Eterno había hablado, se lo habló ¿a quién? Al pueblo. Incluso las instrucciones para los sacerdotes y para los levitas, el pueblo las conocía.
Así es que el pueblo sabía cuál era el deber de cada quien, tanto el deber de ellos como el deber de los sacerdotes. No había nada oculto aquí. Todos conocían su función y todos sabían a qué es lo que tenían que hacer y cómo se tenían que dirigir, cómo se tenían que comportar y lo que se hacía en el templo. Eso es en contraste con las otras naciones donde los otros pueblos no sabían lo que se hacía allá arriba y simplemente esperaban que los sacerdotes les dijeran lo que estaba pasando, lo que el Dios de ellos había dicho, y estaban siempre a la expectativa de lo que los sacerdotes dijeran. En cambio acá todo estaba al descubierto, porque la Torá fue dirigida para el pueblo, para que el pueblo aprendiera a regirse, y todas las órdenes que se dieron para los sacerdotes también eran conocidas por el pueblo. No había nada oculto. Y todo esto era porque el Eterno quería mantener una relación con su pueblo. Todo lo que leemos en Levítico es parte de la relación que el Eterno quiere mantener con su pueblo. ¿Y quiénes somos nosotros para que el Eterno quiera mantener una relación con nosotros? No lo sé. No somos, como te lo dije al principio, no somos merecedores de su gracia. No somos merecedores ni de su amor ni de su misericordia. Pero Él es tan bueno, que Él quiere mantener una relación con su pueblo, con aquellos que quieren servirle y que lo buscan de corazón. Por lo tanto, Él prepara todas estas cosas y prepara un tabernáculo. Un tabernáculo que es para que su presencia more en medio del pueblo. Él había preparado un Edén en Génesis 1 para que su presencia morara con el hombre. Pero a causa del pecado, eso ya no va a funcionar. Después desciende su presencia. ¿En dónde? En un monte. ¿Cómo se llamaba el monte? Gracias, Sinaí. Y ahí desciende su presencia. ¿Y quién ve su presencia ahí? Todos los que estaban ahí. Todos los que estaban ahí estaban viendo lo que estaba sucediendo en la montaña. ¿Qué sucedía en la montaña? Pues se oían truenos y relámpagos, se llenó de humo allá arriba y ellos sabían que era la presencia del Eterno. Y después el Eterno prepara el tabernáculo para que su presencia more en medio del pueblo. Las tribus estaban colocadas alrededor de este tabernáculo. En Levítico vemos que todo el pueblo fue testigo de la aparición de la gloria divina, como lo hicieron también en el Sinaí. Ninguna vez antes o ninguna vez se ha escuchado en otros pueblos que haya sucedido esto, que haya sucedido una aparición divina y que todo el pueblo la haya visto. Solamente aquí en la Torá encontramos esto. Los otros dioses no se manifestaban a todo el pueblo, porque no existen, claro está, porque no son reales ni verdaderos. Pero nuestro Dios es real y verdadero. Y nos lo demuestra haciéndose presente en medio de su pueblo. Siempre ha sido el propósito de Dios habitar entre su pueblo, el deseo de Dios habitar entre su pueblo. Nuestro Elohim desea habitar entre aquellos que lo quieren buscar de corazón. Y lo ha demostrado una y otra vez. Lo demostró con el Edén, después lo demostró en el Sinaí y ahora, vamos en Levítico, lo demuestra en el tabernáculo, que es su deseo habitar entre el pueblo. Esta manifestación de que el Eterno descendía fue vista por todos y ayudó a todos los del pueblo de Israel para que creyeran, para que confiaran, para que tuvieran fe y para que pudieran enfrentar todo lo que tenían que enfrentar en el futuro. La manera de cómo el pueblo ahora se iba a acercar al Eterno, a esa presencia santa, era a través de ¿qué? De sacrificios. Pero cuando pensamos en sacrificios, y aquí es donde usted me va a ayudar y me va a decir qué es lo primero que usted piensa cuando oye la palabra sacrificios. Cuando empezamos en sacrificios, nuestras mentes piensan muchas otras cosas. Pero en el diccionario vemos que un sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. También sacrificio se
define en el diccionario como un esfuerzo, una pena, una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Cuando nosotros pensamos en sacrificio, siempre pensamos en algo que nos duele. Yo no sé qué piensan ustedes cuando oyen sacrificio o qué se imaginan en su mente cuando escuchan la palabra sacrificio. ¿Muerte? ¿Alguien más? ¿Dolor? ¿Alguien más? ¿Sacrificio? Pensamos muchas cosas, nos imaginamos muchas cosas cuando pensamos en sacrificio y la palabra y Levítico nos habla de sacrificios. Y el Eterno, y nosotros nos vamos a acercar al Eterno a través de sacrificios. Pero cuando pensamos en sacrificios, nuestra connotación de la palabra es muy diferente a lo que la palabra es en sí en el hebreo. ¿Por qué? Porque en el hebreo la palabra es korbanot. Diga korbanot. Korbanot. Esa es la palabra que se tradujo pobremente, voy a decirlo así, se tradujo pobremente como sacrificio, porque sacrificio no es todo el significado de lo que es la palabra korbanot. La palabra korbanot suele traducirse como sacrificios u ofrendas. ¿Usted ha leído Levítico? Usted ha leído esa palabra muchas veces. Sin embargo, ambos términos, sacrificio o ofrenda, sugieren la pérdida de algo o el abandono de algo. Estás haciendo algo que te duele o estás perdiendo algo que te duele. Y aunque eso es ciertamente parte del ritual, ese no es el absoluto significado literal de la palabra hebrea. La palabra korbanot proviene de la raíz de tres letras, que es la kof, resh y la beit, que significan acercarse. E indica el propósito principal de las ofrendas. Que es el propósito principal es que nos acerquemos a Dios. Cuando usted ahora lea la palabra sacrificio en Levítico o en cualquier libro de la Torá o en cualquier libro que usted lea sacrificio en el hebreo, usted debe de saber que esa palabra fue mal traducida y que el verdadero meaning, la verdadera significado, la raíz de la palabra es que nosotros nos acerquemos a nuestro Rey, a nuestro Dios. Hay tres conceptos básicos que subyacen a korbanot, que es dar, sustituir y acercarse. El primer aspecto de dar, un corbán requiere la renuncia de algo que pertenece a la persona que hace la ofrenda, claro. Por tanto, los sacrificios que se hacen con animales domésticos, se hacen con animales domésticos y no con animales salvajes. ¿Por qué? Porque los animales salvajes no pertenecen a nadie. Pero cuando tú vas a dar algo, es algo que te pertenece. Si llevabas algo, tenía que ser tuyo o algo que te costara a ti, exacto. No era válido. Tenía que ser algo que fuera tuyo o que te costara. Del mismo modo, así son también las ofrendas de la comida. Son ordinariamente en forma de harina o de semola, cuya preparación requiere un trabajo sustancial. Lo que corbán implica o lo que trae esta palabra es que vamos a dar algo. El concepto de dar. Pero otro concepto importante es el elemento de la sustitución. La idea es que la cosa que se ofrece es un sustituto de la persona que hace la ofrenda. Las cosas que se le hacen a la ofrenda son cosas que se deberían haber hecho a la persona que la ofrece. Otro concepto que nace del corbán también a veces es que es un sustituto de la persona que lo está llevando. Y como lo dice aquí, que lo que se le hace al animal debería de haber ocurrido a nosotros, pero por la misericordia de Dios no nos ocurre.
Así es que el tercer concepto importante también en lo que es los korbanot es la idea de acercarse. La esencia del sacrificio es que la persona se acerca a Dios. Cuando nosotros hablamos de sacrificios, pensamos en algo que nos duele. Pero en realidad no debería de ser así. Es algo que estamos ofreciendo, es algo que estamos dando. Cuando usted quiere regalarle algo a alguien, usted no dice, voy a sacrificar $20. Voy a sacrificar $20 para comprarle una camisa al pastor. Es un sacrificio. No dice eso. Usted dice, aquí están $20. Voy a comprar una camisa. Cuando usted, no sé, quiere algo para usted mismo o va a obtener algo para usted mismo, usted no piensa que es un sacrificio. Por ejemplo, si yo trajera un billete de $100, mi amor, traigo uno de 100 ahí, ¿no? Ok. Si trajera, ¿verdad? Y yo le digo, yo traigo un billete de $100, pero se lo voy a cambiar a usted por uno de 20. Usted pensaría, voy a sacrificar $20. Voy a sacrificar $20, me duele. Pero no se está dando cuenta que lo que usted está ganando es mucho mayor de lo que usted está dando. Cuando se llevaban los sacrificios al templo, usted estaba dando algo, o ellos estaban dando algo, pero ellos sabían que lo que estaban recibiendo era mucho mayor de lo que ellos estaban dando. Era una comparación de uno de 20 con uno de 100. Pero ellos estaban recibiendo la misericordia del Eterno para ellos, para sus familias. Ellos estaban recibiendo la bondad del Eterno, la reconciliación con el Eterno después de haberse apartado o de haber hecho algo que no deberían de hacer. Estaban ahora recibiendo algo mucho mayor. No se piensa eso como un sacrificio. Voy a sacrificar $20 para ganar 100. No, dice, no, aquí están los 20 y los voy a dar porque sé que lo que voy a recibir es mucho mejor de lo que yo estoy dando. Y esa era la mentalidad de antes. Ellos sabían que si llevaban sus ofrendas, sus sacrificios, sus korbanot, ellos estaban dando algo, pero iban a recibir la bendición de los cielos. Y las bendiciones se encuentran en Deuteronomio capítulo 28 por ahí. Usted las puede leer y son mucho más de lo que de lo que en ese momento se estaba entregando. Así es que no vea, cuando lea la palabra sacrificio, no vea simplemente como algo que les estaba doliendo, porque ellos lo estaban dando voluntariamente. No iban llorando, diciendo voy a sacrificar esto. No, ellos lo llevaban voluntariamente. Algo muy importante en los korbanot que tenemos que tener en cuenta es que eran voluntarios y tenían la intención de conectarse con el Eterno, de mantener esa conexión, de mantener ese contacto, esa cercanía. Eran para ellos acercarse al Eterno. Cuando nosotros regalamos algo a una persona de corazón, es para fortalecer la relación que tenemos con esa persona. Por ejemplo, cuando mi esposo me regala algo, es para fortalecer nuestra relación. Cuando usted le regala algo a su esposa, usted fortalece la relación y no lo hace con dolor, porque sabe que lo que obtendrá será mucho mejor. Ahí le dejo. Los propósitos de los korbanot son muy parecidos a los propósitos de la oración. Traemos korbanot para alabar a Dios, para acercarnos a Él, para expresar agradecimiento a Dios, amor o gratitud. Traemos korbanot para celebrar fiestas y festivales. Otros se usan para limpiar a una persona de una impureza ritual. Cuando hablamos de impureza ritual, recuerden, no estamos hablando de un pecado. No necesariamente tiene que ver con un pecado. Un parto causa la impureza, pero ciertamente no es un pecado. Ya nuestros morés, todos han hablado mucho acerca de esto, acerca de la diferencia entre pureza ritual y lo que es impureza ritual o impureza moral.
La impureza ritual solamente era que no te permitía entrar al templo porque estabas impuro moralmente. No quiere decir que estabas en pecado, pero la impureza moral quiere decir que habías desobedecido las normas que el Eterno había ya puesto para que nosotros pudiéramos dirigir nuestra vida, y las habías desobedecido voluntariamente. Así que, así muchos korbanot, como muchas oraciones, se traen con fines también de la expiación. Los korbanot no tienen efecto expiatorio a menos de que la persona que hace las ofrendas se arrepienta sinceramente de sus acciones antes de hacer las ofrendas y haga restitución a cualquier persona que haya resuelto dañada por la violación o por lo que había hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se traía un sacrificio o un korbanot al templo, debería de ir acompañado de arrepentimiento. Debería de venir acompañado de intención de acercarse a Dios. No de que, hice algo que no debería de ser, tengo que llevar esto al templo. Y lo tengo que llevar y no lo quiero llevar, pero lo voy a llevar pues para acercarme a Dios. Esa no era una buena intención. La intención es de llevarlo y de hacerlo de corazón. Porque si no, no tiene efecto. No surge nada de algo que hacemos, que no hacemos con la intención. El Eterno lo dejó plasmado aquí en la Escritura, en 1 Samuel 5:22, cuando dice: y Samuel dijo, ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Adonai? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchos usan este verso para decir, ya ves, ya no se necesitaban los sacrificios. A Dios nunca le han gustado los sacrificios. Pero no nos damos cuenta de lo que en realidad se está hablando aquí. ¿Por qué el Eterno no quería los sacrificios en este pasaje? El siguiente versículo no lo dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se está refiriendo a Saúl. Saúl estaba en rebelión. No había obedecido lo que el Eterno le había mandado. Y él quería ofrecer sacrificios y quería hacerlo a su manera. Pero el Eterno no iba a aceptar esas cosas cuando lo hacemos a nuestra manera. Muchas veces pensamos que podemos venir y dar ofrendas y dar dinero y así nos vamos a acercar a Dios, pero nuestra conducta allá afuera está siendo peor que la de los paganos. Eso no, el dar dinero, el hacer, ayudar y hacer aquello y hacer esto no nos va a ayudar a acercarnos a Dios si en nosotros no está la intención y el deseo de acercarnos a Él. Por eso es que le dice aquí, no me sirve de nada tus sacrificios. No quiero tus holocaustos y no quiero nada de lo que tú me estás ofreciendo porque tu corazón no está ahí. Todos nuestros sacrificios o nuestros korbanot deben de ir acompañados de nuestro corazón, de nuestra intención, de nuestro amor hacia Hashem. Y no de simplemente hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. En Isaías 1 del 10 al 17 también encontramos un pasaje que nos habla acerca de esto. Y dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Qué encontramos en este pasaje? Lo mismo que encontramos en el pasaje anterior. Que lo que el Eterno no les sirve para nada los sacrificios, porque no se van a acercar al Eterno a menos de que haya una intención en el corazón. Lo que el Eterno quiere es que busquemos el juicio y busquemos hacer el bien. Sus mandamientos son justos y buenos. Cuando nosotros andamos en los caminos de la Torá, cuando nosotros llevamos nuestro sacrificio, Él lo acepta. Pero cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, nuestros sacrificios no son aceptables a Él. Oseas 6, del 6 al 10 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Otra vez, no está hablando en contra de los holocaustos, sino está hablando en contra de la rebelión del pueblo, que aún en su propia rebelión querían ofrecer holocaustos. ¿Y cómo vas a ofrecer holocausto si el holocausto es para que tú te acerques a Dios? Y no quieres acercarte a Dios, quieres seguir en tus rebeliones. El Eterno no va a aceptar eso. Por eso es que los corbanot tenían que ir acompañados de una intención de acercarse al Eterno. Y eso lo vemos en el libro de Levítico. Él establece todo este sistema de sacrificios para que el pueblo se acerque a Él. Él establece todo esto y lo plasma en el libro de Levítico para que Israel pueda llegar a su presencia, pueda acercarse a Él y Él pueda morar en medio de ellos. Una de las formas más comunes que los sacrificios se hacían era a través de los holocaustos. Eso es, ahora sí entramos a la parashá. Todo lo que le dije anterior era la introducción. Y ahora sí entramos a la parashá, pero de aquí nos vamos a ir rapidito. Así es que ponga atención. Holocausto. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra holocausto? Levante la mano, pero no me lo diga. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Ok, 2. No lo culpo. Y no lo culpo porque en el antiguo campamento leíamos esto, holocausto, pero en realidad nunca buscábamos qué significaba. El pastor sí, porque el pastor es bien inteligente. Nunca buscábamos en realidad, hay muchas palabras que nosotros habíamos leído anteriormente y que no sabemos el verdadero significado de lo que es esta palabra. Y como le dije, no lo culpo porque nosotros quizás no le habíamos enseñado bien lo que era. Así es que no nos culpen tampoco porque quizás pensábamos que no valía esto antes. Pensábamos que no teníamos que estudiar esto, pero ahora que hemos entendido todo esto, sabemos que es importante que aprendamos qué significa cada palabra y qué es cada palabra, porque la Biblia nos habla de muchas cosas que no le buscamos el significado y que no la entendemos y simplemente la leemos por leer. En el capítulo 6, versículo 9, encontramos esta palabra que es holocausto. Holocausto es una ofrenda quemada, en hebreo olá, y quizás es la clase de ofrenda más conocida, es el holocausto. Era el sacrificio más antiguo y común y representaba la sumisión a la voluntad de Elohim. La palabra hebrea para holocausto es olá, diga olá, y viene de la raíz de las palabras ayin, lamed y hei, que significa ascensión. Es la misma raíz que la palabra aliyá, que se usa para describir el mudarse a Israel o el ascender al podio para decir una bendición sobre la Torá. La aliyá es ascender. Ya aprendí otra palabra aparte de holocausto. Un olá se quema completamente en el altar exterior. Ninguna parte es comida por nadie, debido a que la ofrenda representa la sumisión completa a la voluntad de Elohim. Toda la ofrenda se entrega a Elohim.
es decir, no se puede usar después de quemarla. Expresa un deseo de estar en comunión con Elohim y expía los pecados incidentalmente en el proceso. ¿Por qué? ¿Cómo puedes estar en comunión con Elohim si estás contaminado con pecados? Se puede hacer una olá con vacas, ovejas, cabras o incluso aves, según los medios del oferante. El holocausto es la ofrenda que se quemaba por completo. No se le sacaba nada. Se ponía y se quemaba. Y esto era una señal de que estabas rindiendo todo ante Dios. Le estabas entregando todo y te estabas rindiendo todo ante Él. Cuando hablemos de holocausto, ahora vamos a saber que es una ofrenda olá, que es una ofrenda que se quemaba por completo en el altar. Y es la primera que nos habla esta parashá. La ofrenda olá o la ofrenda quemada era el último sacrificio que debía ofrecerse en el día, y las regulaciones dadas aquí especificaban que debía arder toda la noche y que la limpieza del altar debía tener lugar en la mañana. De este modo, la petición a favor de Israel continuaba durante toda la noche. Se dejaba quemar durante toda la noche y el fuego del altar no se podía apagar. No se debía apagar, no se apagaba. A diferencia de lo que los hititas hacían, ellos vivían en un entorno más boscoso donde había más madera y todo eso, pero ellos prohibían dejar un fuego ardiendo en los terrenos de los templos durante toda la noche, ya que temían que el fuego se descontrolara y consumiera el ambiente. La construcción de llantas. En caso de fuego, ten mucho cuidado. Si hay una fiesta dentro de un templo, guarda bien el fuego. Cuando cae la noche, el fuego que queda en el hogar, apágalo bien con agua. El que comete el pecado de no apagar el fuego, ciertamente perecerá juntamente con su simiente. Esto es lo que los hititas decían, que todo el fuego debía de ser apagado. Pero en Israel, el fuego debía de estar ardiendo durante toda la noche. Y sobre el fuego, la ofrenda olá, la rendición del pueblo de Israel ante Dios, la petición de Israel ante Dios durante toda la noche. El castigo era muy severo para aquellos que dejaban el fuego ardiendo allá en la comunidad de los hititas. Si bien el fuego en los rituales hititas también parece haber tenido una función simbólica, era un fuego terrenal que se extinguía por razones de seguridad, a diferencia del fuego eterno en el altar, que originalmente fue encendido por Dios. Esto lo encuentra en Levítico 9:24. El fuego fue encendido por Dios. Por lo tanto, el fuego no debería de apagarse. Debería de mantenerse encendido toda la noche, todo el día, porque por la mañana se ponía otra ofrenda, se ponía el tamid. El tamid se quemaba completamente también. El tamid se ponía por la mañana. La tamid, que es continuo, ofrenda continua, se ponía por la mañana y por la tarde. Más aparte se ponían el holocausto, que también se quemaba durante toda la noche. Aquí tengo a mi more Rafi, que si usted me ve que veo para allá es para saber si estoy diciendo lo correcto, y si no digo lo correcto, pues lo rectifico, ya que está aquí para ayudarnos, para ayudarme a corregir lo que diga, si acaso digo algo mal. La ofrenda por el pecado. Esto también lo encontramos en esta parashá. Si usted leyó la parashá, se va a dar cuenta de que encontramos lo que era el holocausto, pero también encontramos una ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Se pronuncia hatat en hebreo. Una ofrenda por el pecado es una ofrenda para expiar y purgar un pecado. Es una expresión de tristeza por un error y un deseo de reconciliarse con Elohim. El término hebreo para este tipo de ofrenda es hatat, de la palabra hait, que significa perder el blanco. ¿Se dio cuenta de lo que estamos hablando? Y la palabra Torah también se deriva de dar en el blanco. Cuando sucede algo, el hatat es perder o no dar en el blanco.
Pero si entendió un poquito lo que leímos, dice que no dimos en el blanco por un error, por una falla, pero que no es intencional. Solo se podía ofrecer un hatat por pecados no intencionales cometidos por un descuido, no por pecados intencionales o maliciosos. El tamaño de la ofrenda variaba según la naturaleza del pecado y los medios económicos del pecador. Algunos hatatot son individuales y otros son comunales. Las ofrendas comunales representan la interdependencia de la comunidad y el hecho de que todos somos responsables de los pecados de los demás. Algunos hatat especiales no se podían comer, pero en su mayor parte, por el pecado personal de la persona promedio, los kohanim comían las hatat. Se ofrecía esta ofrenda cuando tú sabías que habías cometido un error. Pero era un error. No es que dijiste, ay, pequé allá. Ay, pero era un error. Sí quería hacerlo, ya lo hice, pero me equivoqué, no, ya vengo y me arrepiento. No, era un error, algo que no habías tú, no tenías la intención de hacerlo. No tenías la intención, porque si tenías la intención de romper con la ley de Dios, entonces ya estamos hablando de rebelión. Y por el pecado de rebelión no había sacrificio. Pero cuando tú rompías por un error, por un descuido, entonces podías traer un hatat que te ayudaba a volver a acercarte a Dios, a volver a tener esa comunión con Elohim. Porque acuérdate que los pecados nuestros manchaban el altar. Los pecados del pueblo manchaban. Entonces, cuando tú traías tu ofrenda por el pecado, estabas limpiando esa mancha. Entonces, tenías que reconocer que habías cometido un error para poder traer esa ofrenda. Pero también había ofrendas que se le llama shalamim. Shelamim es la ofrenda de paz. Una ofrenda de paz es una ofrenda que expresa agradecimiento o gratitud a Elohim por sus bondades y misericordias. El término hebreo para este tipo de ofrenda es shelamim, a veces simplemente shalamim, que está relacionado con la palabra shalom, que significa paz o totalidad. Una porción representativa de la ofrenda se quema en el altar y una porción se entrega a los kohanim y el resto se lo come el oferante y su familia. Si llevabas una ofrenda de paz, pues ya tenías algo ahí que comer, ¿verdad? Expresabas agradecimiento o gratitud a Elohim por sus bondades y misericordias. Dice también, esta categoría de ofrendas incluye ofrendas de acción de gracias, en hebreo todá, que era obligatoria para los sobrevivientes de crisis que amenazaban la vida. Ofrendas voluntarias y ofrendas hechas después del cumplimiento de un voto. Tenga en cuenta que esta clase de ofrendas no tenía nada que ver con el pecado. De hecho, el Talmud afirma que en la era del Mesías, cuando ya no haya más pecado, esta será la única clase de ofrenda que se llevará al templo. La ofrenda de paz, ofrenda de agradecimiento, cuando después de que habías pasado algo que había atentado contra tu vida y habías sobrevivido, o simplemente querías darle gracias al Eterno, tú llevas tu ofrenda al templo y algo le pertenecía, algo se quemaba en el altar, algo le pertenecía a los kohanim y otra parte era para que tú la comieras con tu familia. De eso habla esta parasha también. La ofrenda también por culpa. Hablamos de la ofrenda. La primera ofrenda que hablamos, ¿cuál fue? Esa mera, sí. El holocausto. El holocausto. La segunda, por el pecado. La tercera, ofrenda de paz. Y esta es la cuarta, que es ofrenda por la culpa. O asham en hebreo. Una ofrenda por culpa es una ofrenda para expiar los pecados de robar cosas del altar. Para cuando no estás seguro si has cometido un pecado o qué pecado has cometido o por abuso de confianza. La palabra hebrea para ofrendar por la culpa es asham. Cuando había dudas sobre si una persona cometió un pecado, la persona haría un asham
en lugar de un hatat, porque traer un hatat constituiría la admisión del pecado y la persona tendría que ser castigada por ello. Si una persona trajo un asham y luego descubrió que de hecho había cometido un pecado, tendría que traer un hatat en ese momento. Los kohanim comían un asham. Esta ofrenda es si en realidad no estabas seguro si habías pecado, pero tú pensabas que quizás habías hecho algo que no deberías de hacer, pero no estabas seguro, pues lo traías. Es la ofrenda por culpa, que es diferente a la ofrenda del pecado. Y también tenemos ofrenda de comida o bebidas, que es minjá, que es, así se llaman las oraciones que hacemos a las 4 de la tarde. Minjá, diga más recio. Eso. Una ofrenda de comida o minjá representaba la devoción de los frutos del trabajo del hombre a Dios, porque no era un producto natural, sino algo creado a través del esfuerzo del hombre. Una parte representativa de la ofrenda se quemaba en el fuego del altar, pero el resto se lo comían los kohanim. También hay ofrendas de vino sin diluir, conocido como nesek. Así es que no todos los sacrificios eran de animales. También había sacrificios de comida. Se habla de la flor de harina, del aceite y de otro tipo de cosas que se podían traer al altar. Yo estaba estudiando qué era la flor de harina, harina de flor. Flor de harina. Yo estaba estudiando qué era eso y dije, pues ¿qué es eso? Porque como soy bien cocinera, pues no sé qué es, ¿verdad? Entonces descubrí que era una harina muy refinada, que se molía 2 veces. Había una harina que era para la repostería que se molía solamente una vez, pero la que se traía al templo era la mejor harina, la que se molía 2 veces. Porque al Eterno siempre se le tiene que traer lo mejor de lo mejor, con una intención del corazón. Así es que cuando usted vaya a hacer algo para el Eterno o para su hermano, que es hijo del Eterno, usted tiene que dar lo mejor de lo mejor. No podemos darles obras al Eterno ni darles obras a nuestros hermanos. Tenemos que dar lo mejor que nosotros tenemos. Como ya vimos, en las ofrendas había unas porciones para los sacerdotes, ¿verdad? Ustedes lo estuvieron leyendo aquí conmigo. Algunas cosas, en algunas ofrendas que se daban, le tocaba una parte a los sacerdotes, la porción para los sacerdotes. Los sacrificios que se comen se dividen en santo, que es Kodesh, y santísimo, que es Kodesh Kodashim. Literalmente significa lo que es santo de entre las cosas santas. Las ofrendas designadas como santísimas solo la comen los sacerdotes y solo en los recintos del templo. De manera similar, los textos hititas indican que en ciertas porciones de sacrificios específicos solo eran consumidos por los sacerdotes y no por sus familias. Otras ofrendas fueron consumidas tanto por los sacerdotes como por sus familias, como en la Torá. Esta era una práctica común. También en otros templos se le daba por partes de las ofrendas que se llevaban a los sacerdotes. Y aquí había parte, en algunos sacrificios se comían los sacerdotes solamente y en otros podían darle también a sus familias de lo que se llevaba. Y esto me puso a pensar a mí. Porque anteriormente yo decía, bueno, ¿qué tanta matazón de animales había en el templo? Eso era en el otro campamento, ya en este campamento no, ¿verdad? Yo pensaba, ¿por qué tanto animal que se mata? Pero me puse a pensar, pero si vamos, ¿cómo se llama donde matan los animales? Si vamos a los lugares donde matan los animales, un matadero. Algunos le llaman rastro y otros no sé cómo le llaman en su país, pero el lugar donde matan los animales. Usted va a ver una cantidad grandísima de animales muertos que después los parten y los mandan a las carnicerías y usted y yo no los comemos. ¿Qué era lo que sucedía en el templo? En el templo, los animales que eran llevados al sacrificio era también para la alimentación de los sacerdotes y de la familia de los sacerdotes.
no eran animales que simplemente se mataban por matar, era para la sustentación de las personas que trabajaban en el templo. Ahora, pensamos que era algo muy salvaje el matar animales, pero si usted se da cuenta, la manera como se matan los animales es muy diferente a como lo matan acá en los mataderos. La Torah establece que el animal no debe de sufrir cuando se mata. Y acá les dan cuello, los maltratan. No sé, nunca he visto esos programas porque me da cosita así verlo, pero la Torah establece que el animal no debe de sufrir. No era algo barbárico o algo que uno diga qué salvajidad había ahí, no, simplemente ese animal se ofrecía al Eterno y se lo comían las personas que trabajaban para el pueblo que trabajaban para que el pueblo se pudiera acercar al Eterno. Y eso es lo que vemos en esta parashá. Vemos cómo las ofrendas obran y cómo se trabaja en el templo, cómo los sacerdotes deben trabajar, lo que los sacerdotes deben de comer. Vemos todo eso aquí en el libro de Levíticos y cómo eso nos ayuda a nosotros a acercarnos al Eterno, que debe de ser de una manera que nuestro sacrificio sea llevado con una intención verdadera de acercarnos a Él, porque de otra manera no va a funcionar y no nos vamos a acercar. El capítulo 8 de esta parashá habla acerca de la consagración, y ya voy a terminar, de la consagración de los hijos de Aarón. Y no lo voy a discutir, simplemente le traje aquí los puntos del capítulo 8, que es la unción y el aceite de la unción en Levíticos 8 del 1 al 9. También en este capítulo tenemos la ceremonia de consagración. Nos habla también acerca del efod, del urim y tumim, de la diadema que llevaba el sacerdote, de la vestimenta del sacerdote, de la unción de lo sagrado, la imposición de manos, el carnero para la ordenación, la oreja derecha y los pulgares derechos, la ofrenda mecida, el rociamiento de aceite y sangre y de la expiación y la permanencia por 7 días. En general, esto es lo que usted va a encontrar en el capítulo 8, la consagración de los hijos de Aarón. Esta parashá en realidad tiene muchísima información. Yo solamente le di algo básico para que nosotros podamos entender el libro de Levítico. Para mí era muy importante que nosotros entendamos la importancia de este libro. Y descubrimos que es muy importante porque nos ayuda a acercarnos a nuestro Dios. Habla acerca de la santidad del Elohim al cual nosotros servimos, del Dios de Israel. Y habla acerca de que nosotros también tenemos que como comunidad tratar de ser santos para poder acercarnos a Él. Era muy importante para mí establecer cuál era el rol de los sacrificios, que usted y yo lo entendiéramos. Usted que está aquí y yo, como ya les dije anteriormente, tenemos 2 añitos de estar estudiando la Torah y muchos conceptos aún no los hemos desarrollado en nuestra mente o estamos aprendiéndolos. Mientras vamos escuchando cada enseñanza que se da aquí, vamos aprendiendo. Pero quería que tuviéramos nosotros bien en nuestra mente qué es lo que era un sacrificio en aquel tiempo. Y ya descubrimos que la palabra para el sacrificio, ¿cuál era? Eso, muy bien. Un aplauso para todos los que están aquí porque se la aprendieron. ¿Sacrificio qué es? Un corbán. Un corbán. Aprendimos que el corbán en su significado en hebreo significa ¿qué? Acercarnos. No tenga miedo de decirlo porque si lo tiene bien y si lo tiene mal, ahí está el maestro que lo va a regañar. El corbán significa acercarnos. Que cuando leemos sacrificio no es lo que nosotros pensamos. Que porque nosotros no sacrificamos $20 para comprar una camisa, no. Damos los $20 porque vamos a obtener una camisa. Y que en este caso nuestra aportación no es nada en comparación de lo que nosotros vamos a recibir. Aprendimos también lo que es un holocausto. Es una ofrenda ¿qué? Hola. ¿Qué pasa con ella toda la noche? Se quema completamente durante toda la noche. Cuando
Cuando nosotros leamos en la escritura holocausto, vamos a saber que es una ofrenda que se quema toda completa y se deja por toda la noche. Aprendimos que hay ofrenda por el pecado, que es un pecado involuntario. Aprendimos también que hay ofrenda de paz. También aprendimos de la ofrenda de culpa, de la minjá, que es ofrenda de comida o bebida. Y son todas, ¿verdad? Así es. Y todo esto se habla en esta parashá, que empieza con, vamos a verlo aquí. Lo voy a llevar hasta atrás, hasta donde comenzamos. También aprendimos acerca de la diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y las otras naciones. Aquí está. Esta parashá viene de ordenar, porque le dijo, ordena, el Eterno le dijo a Moshe, ordena a Aarón y a sus hijos. Mándales o diles que hagan esto. Y es muy importante que entendamos esto, porque el orden de Dios va a traer shalom a nuestras vidas. Cuando nosotros seguimos las ordenanzas del Eterno, vamos a andar en los caminos de paz y de santidad, en los caminos que nos llevan a la vida. Nosotros pensamos en el orden, pero cuando hablamos del orden de Elohim, es otra cosa. Él de verdad que establece un orden que nos va a ayudar a nosotros como su pueblo a vivir una vida llena de paz y llena de bendiciones. Por lo tanto, nuestro deseo debe de ser de escuchar lo que el Eterno ha dicho en su palabra, en su Torah, porque lo que el Eterno quiere ya está establecido. Lo que el Eterno quiere para nosotros ya está establecido en su santa y bendita Torah. Ahora nosotros debemos de escuchar lo que está en su Torah y obedecer, porque Él ya lo ha ordenado. Y su orden nos va a traer bendición a nosotros, a nuestras familias, y vamos a poder vivir una vida de paz. Así es que el Eterno ordenó a Aarón y a sus hijos a que ayudaran al pueblo a acercarse a Él a través de los sacrificios de los korbanot. Ya no hay que decir sacrificios, hay que tratar de decir korbanot para que nos vayamos familiarizando con esto. Y acuérdese, cada vez que lea sacrificios, usted se tiene que acordar que es un korbanot y lo que significa un korbanot, que nos ayuda a acercarnos al Eterno. Espero que usted haya aprendido en esta noche algo. La verdad que yo sí aprendí bastante cuando estaba estudiando en casa y quería traérselo para que usted también lo pudiera entender y que todos estuviéramos en la misma página. Esta parashá va a ser explicada el próximo sábado por nuestro More Rico también, y estoy segura de que iba a aprender mucho más, pero poco a poco vamos añadiendo más conocimiento y vamos acercándonos más al Eterno. Ahora sabemos que tenemos que tener una intención cuando traemos nuestros sacrificios, y también recuerda que Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio, como una manera de acercarnos, no como sacrificio de así, no, sino una manera de acercarnos al Eterno. Vamos a acercarnos a Él todos los días a través de nuestros rezos, de nuestras oraciones. Nos acercamos al Eterno, porque lo que el Eterno quiere es nuestra obediencia. El Eterno quiere nuestro compromiso. Él quiere nuestra fidelidad. Y hoy que el templo no está establecido, que el templo fue destruido, se sustituyeron los sacrificios por oraciones. Pero algún día el templo va a ser restablecido. Y esperamos que sea pronto y en nuestros días. Y que nuestros ojos puedan verlo. Y quizás vamos a poder entender todo lo que hemos estado estudiando cuando el templo sea restablecido. Nos tocó estar en la gira de Israel con nuestro More Rico el pasado febrero, marzo, y la verdad que cuando subimos a la planicie del templo, al monte del templo,
y vimos aquellas cisternas que estaban ahí, pudimos entender lo que tanto nos ha explicado acerca de que cuando se llevaban a cabo los sacrificios, la sangre corría y se necesitaba agua para limpiar todo lo que se ensuciaba. Y por eso había cisternas allá arriba en el monte, donde sacaban agua para poder limpiar lo que era el área del templo. Y todavía están las cisternas, pudimos verla. Iba a incluir una foto y se me pasó a incluirla. Pero cuando pisamos la tierra pudimos entender más acerca de todo lo que hemos leído en la Santa y Bendita Torá. El estar ahí fue de verdad que una experiencia muy, muy maravillosa para nosotros, muy enriquecedora, y aprendimos bastante y queremos seguir aprendiendo. Así es que si usted quiere seguir aprendiendo, no se pierda ninguna de las enseñanzas que tenemos aquí en Roca Eterna. Nuestros maestros de verdad que hacen un esfuerzo muy, muy grande por traernos las enseñanzas, y está de nosotros que dispongamos nuestro corazón a seguir aprendiendo y a seguir estando, ya sea aquí presencial o detrás de la pantalla en sus hogares, estar ahí para que usted pueda seguir creciendo juntamente con nosotros y podamos seguir acercándonos. Mientras más conocemos, más nos podemos acercar al Eterno, más aprendemos de la manera como se debe de hacer, de la manera correcta como el Eterno quiere que la hagamos, y podemos acercarnos más confiadamente a Él. Así es que shalom a todos, gracias por haber estado aquí en la transmisión de Roca Eterna. Nos vemos el próximo sábado a las 4 en las oraciones de Minjá y a las 5 en nuestro servicio regular. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y shalom a todos.